Bueno, abro la sesión brevemente. Yo os quiero realizar finalmente esta sesión largamente esperada y que pueda tener lugar de esta forma. Además, desde diversos puntos, no conozco a todas las personas que están conectadas, pero al menos debo dar la bienvenida a los que van a intervenir de forma expresa y implicada, aunque esperamos que muchas de las personas que se han conectado también puedan participar de alguna forma. Ante todo, a José Iglesias, el comisario de la exposición Islas de Arena, de Azana Cerezo, que está en un pueblecito de Cáceres, donde tiene su... Cáceres, ¿no, José? Badajoz. Badajoz, perdón. Perdón. Donde tiene su hogar, a Zara Cerezo, que está aquí cerquita en Girona, a mi compañera Diana, que es la administradora, está con un nombre seudónimo que es el del administrador, que es el Zoom 4 de Bòlit, y a Remedios Zafra. A Remedios Zafra, a quien he podido conocer finalmente, personalmente, aunque sea así a través de internet, pero que es un placer poder hablar con ella. Agradeceros mucho el esfuerzo y los contenidos que tenéis preparados, que sé que son muy interesantes y que nos van a dar mucho de sí y absolutamente pertinentes en la exposición de Azahara, que aún tiene una pequeña vida hasta final de mes y esperamos de llegar al final explotando todas las posibilidades, y una es esta. Muchas gracias por estos contenidos y por la exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias, Karma. Y nos volvemos a encontrar aquí en ya la última actividad en línea, al menos de Islas de Arena, que como decía Karma, está ya en el tramo final, está hasta final de mes. Este es el último mes y estaba recordando antes con Diane y con Azahara de que creo que es hace exactamente un año cuando empezábamos a trabajar la exposición presencialmente en Girona, en el Bòlit, sin saber muy bien cómo, sin tener ni idea de lo que iba a pasar todo este año y los cambios y digitalizaciones y relaciones con las pantallas que vamos a tener al final. Y al final, no sé, parece que es como que este formato y invitar a Remedios para hablar de trabajo, de imágenes y digitalización del espacio doméstico, como que responde mucho a estas condiciones que estamos teniendo, pero realmente es un formato que lo veníamos pensando desde el principio y que responde al trabajo de Azahara, a su preocupación que va desarrollando desde hace muchos años por los modos en que las tecnologías digitales se infiltran en los espacios domésticos y cómo cambia nuestra organización del espacio y del tiempo. Y bueno, tengo que decir que yo estoy un poquito más nervioso de lo habitual en estos eventos, en estos encuentros, porque la verdad es que teníamos muchas ganas de invitar a Remedios. Azahara y yo leemos a Remedios y hemos conversado sobre su trabajo desde hace mucho tiempo y ha sido uno de los motores principales de muchos proyectos, no solo de Islas de Arena, sino de otros pequeños proyectos que hemos podido hacer. Y poder, la verdad, terminar esta exposición encontrándonos aquí en la pantalla, a mí me hace mucha ilusión. Y bueno, tenía aquí, como estoy un poco más nervioso de lo habitual, me había apuntado muchas cosas y muchas notas, entre ellas una pequeña introducción a Remedios Zafra, por si... bueno, he apuntado Remedios Zafra para presentarla como escritora, como investigadora. Ella es científica del Instituto de Filosofía del CSIC. Ha sido profesora de Arte, Cultura Digital y Estudios de Género en la Universidad de Sevilla y profesora de Antropología Social por la UNED. Su trabajo se orienta al estudio crítico de la cultura contemporánea, el feminismo y las políticas de la identidad en las redes. Es autora de muchos libros, entre ellos Un cuarto propio conectado,
hadas, mujeres que crean, programan, presumen, teclean, perdona, esto es una rata de texto, prosumen, teclean, ojos y capital o el último, el entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital, con el que ganó el premio Anagrama de ensayo. Son muchas más las obras que he publicado, pero me gustaría desmontar particularmente un libro del que he sido editora y que se publicó en 2019, Ciberfeminismo, una antología de textos, Ciberfeminismo, de VNS Matrix a Laboria Cubonix, y que a mí personalmente me trae muchos ecos de los seminarios X0 y 1, que eran... bueno, yo solo pude acudir a uno de estos seminarios, pero fue una plataforma de investigación sobre género y ciberespacio que se desarrolló desde 2009, me parece, hasta 2015 en el Centro de Andaluz de Arte Contemporáneo y que me parece que uno de los proyectos más interesantes y de las plataformas de investigación más ricas que se han dado, al menos en el contexto andaluz y de Sevilla, donde yo lo pude disfrutar, brillaba con luz propia y tengo que decir que influyó a mucha gente de mi generación, de mis compañeros y compañeras de la universidad. Y bueno, para terminar esta presentación quería comentar esta influencia, porque hay algunos conceptos que planteas. En tu trabajo creo que me gustaría destacar que hay un trabajo muy interesante de interpretación y de análisis del mundo contemporáneo en el que vivimos, pero hay también un ejercicio de invención de conceptos y creación de imágenes para interpretarlo o para saber situarnos. Estoy pensando en conceptos como un cuarto propio conectado, 3 palabras que atraviesan a muchas prácticas contemporáneas y que han sido claves para entender esta situación, el presente convulso en el que estamos. Pues estaba pensando también en el final múltiple fragmentado del entusiasmo, donde de pronto se trenza la precariedad congénita del neoliberalismo con una huida de la metrópolis, de la ciudad. Y son imágenes y además el trabajo de Remedios que se mueven entre el ensayo y la ficción, pero también rompiendo esta dicotomía muchas veces. Tiene estos momentos de creación de imágenes que particularmente durante este año, donde ha habido muchos casos de migración, de migración o de retorno a zonas rurales, resonaba con mucha fuerza ese final del entusiasmo. Y destaco esto porque es uno de los puntos que nos interesa mucho trabajar con Azahara Cerezo cuando pensamos el territorio y en esta línea de investigación pantalla trémula, esa relación entre las tecnologías, las lógicas neoliberales, pero no para abstraernos y caer en la abstracción de la nube digital, sino para pensar nuestra relación con la cultura material, con el territorio y con las formas de vida más allá de la forma de vida metropolitana. Me estoy alargando un poco ya demasiado y lo primero de todo quería darte las gracias, Remedios, por estar compartiendo pantalla aquí hoy. Es un grandísimo... es algo emocionante compartirla con vosotros, las personas que nos escuchan y con Azahara y contigo concretamente, porque en muchos de los trabajos que hacéis yo encuentro esas resonancias y complicidades de no saber si yo estoy escribiendo algo porque os he leído y me interesa lo que estéis haciendo. Hay realmente una coincidencia que entiendo que nos motiva a los tres por cuestiones muy de época que nos punzan de muchas maneras, ¿no? Bueno, ahora tendremos oportunidad de comentarlas. Yo también debo decir que estoy un poquito más nerviosa de lo habitual porque, como decía José, para mí Remedios es una persona cuyos trabajos pues, me han acompañado también desde hace muchos años. Recuerdo a José una vez que me preguntó ¿cuáles son tus libros de cabecera? Y evidentemente estaba Remedios Zafra. Entonces, bueno, también para mí es especialmente ilusionante.
Iba a comentar, que lo he dicho al principio, pero por quien se ha conectado ahora, que varias de estas actividades que estamos haciendo las hemos retransmitido por YouTube. Estamos decidido no hacerlos y darle un formato más recogido, más íntimo. La vamos a grabar, pero también está nuestra compañera María Pachón, quien está haciendo quien va a hacer un resumen. Va a recoger una serie de notas para trabajar un tipo de documentación que huye un poco de la hipervisibilidad y de la digitalización absoluta. Y un poco este juego entre, bueno, estamos aquí delante de la pantalla, pero intentando no caer en estas lógicas de una economía visual donde solo lo que se ve es lo que tiene valor. Estos juegos entre lo que se ilumina y tiene imagen y lo que se invisibiliza es quizás uno de los puntos de partida que me gustaría plantear. Es uno de los puntos que atraviesan todo el trabajo de Azahara y particularmente, bueno, y que se ven en la exposición Islas de Arena. En concreto, la exposición está dividida en dos espacios, el espacio Pau Rodó y la Rambla. Y en la Rambla hay una instalación que ocupa toda la sala, una instalación que se llama Homepage to Labor, una instalación sobre los imaginarios de los trabajos digitales, sobre cuáles son los imaginarios del trabajo en una economía de visibilidad y cuál es la relación de ciertos trabajos o de los trabajos digitales con una herencia de trabajos invisibilizados. Y desde aquí me gustaría plantear esta conversación, me gustaría preguntar, Remé, ¿cómo lees tú o cómo te acercas a esta relación entre trabajos invisibilizados como el trabajo doméstico y el trabajo frente a la pantalla? Como dos tipos de trabajos muy diferentes o en apariencia diferentes, pero que se alejan del imaginario tradicional de lo que se entiende por trabajo. Sí, fíjate que yo siempre he establecido analogías, a veces de una manera intuitiva y últimamente de una manera más argumentada, entre los trabajos inmateriales, donde nos enmarcamos la mayor parte de trabajadores creativos que habitamos en el contexto de la cultura red, y los trabajos feminizados y trabajos domésticos. Y ya de alguna manera en ADA cuando planteo este concepto que en antropología nos interesa mucho, que es el prosumo. El prosumo se ha entendido como el consumo de una serie de productos, bienes que parcialmente se han producido. Me parece que hay unas claras resonancias con estos dos tipos de trabajo, porque el trabajo doméstico tradicionalmente se ha considerado como parte del consumo, ha sido no considerado no como producción sino como consumo, cuando realmente conllevaba producción de bienes como la comida, el vestido y de servicios como los cuidados. Y sin embargo, esa consideración de trabajo que no empleo, que ha sido una de las reiteradas reivindicaciones del feminismo, esconde algo que me parece muy interesante cuando hablamos del concepto de invisibilización y que yo creo que también está muy presente en el trabajo de Azahara. Y es que muchas veces lo invisibilizado, o cuando hablamos de lo feminizado como invisibilizado, pienso que debiéramos más referirnos a esa invisibilización como infravaloración. Gran parte del trabajo hecho por las mujeres y el trabajo doméstico como ejemplo de ese trabajo focalizado en las mujeres no ha sido tanto invisibilizado, en tanto que se visibilizaba si no estaba hecho, ¿no? Porque había que hacerlo, si no estaba hecho era la forma de visibilizarse, pero se daba por hecho en esa rutina cotidiana y en esa rutina psíquica de que quien lo hacía tenía que está prácticamente todo el día pensando en cómo gestionar las comidas, los cuidados, los afectos, cómo gestionar todo esto que se da por hecho. Y es un tipo de trabajo que normalmente ha sido
denostado, ha sido subestimado por el patriarcado. En su analogía con el trabajo digital contemporáneo, a mí me parece que está cargada de referencias a la obra de Azahara, en concreto la obra en la que, tanto la obra basada en la arena y el propio título de la expo con la referencia a la arena, como en esta obra en la que se toma como punto de partida una peana vacía donde en un momento hubo un monumento a los trabajadores. Creo que hay muchas resonancias bajo el siguiente punto de vista. Pienso que los trabajos digitales contemporáneos tienen esa característica de los trabajos feminizados de la fragmentación, de la precariedad, del hacerse sin ser enfocados, del plantearse más como un fondo. Y hoy en día yo creo que ese trabajo que forma parte de la práctica digital contemporánea, de la práctica creativa, se concibe más como un tipo no es una práctica tipificable y remunerada, el trabajo contemporáneo, sino está concebido más como una práctica de prácticas indefinidas, líquidas o fluidas como arena, que se conciben como concatenación de colaboraciones y de propuestas que dieran la sensación de que nunca terminan, de que siempre estamos atados a ellas a través de la tecnología. Yo creo que la tecnología es ese hilo que encadena esa fluidez del trabajo contemporáneo y que los ata a esas tres características, yo creo que del trabajo creativo en el contexto digital, que a mi modo de ver son la ansiedad, la contingencia y la precariedad, y que guardan con el trabajo doméstico esa vinculación con lo denostado, con lo fácilmente descartable, y con la ocupación de los tiempos no de una manera también fluida, es decir, no con trabajos que corresponden a algo acotado, sino que se dispersan a lo largo del día. Y pienso también que tienen en la cultura red, en la cultura digital, hay una característica que a mí siempre me ha llamado mucho la atención en nuestra forma cotidiana de vivir y trabajar, que es el habitar de una manera normalizada contextos donde se nos visibiliza el mundo, se nos visibiliza a los otros, pero se visibiliza como ente, ¿no? Y yo creo que esa invisibilización no con la obra, con el producto, con lo terminado, que normalmente es lo que compartimos, sino con el proceso de trabajo. Y con esto estoy recordando la referencia de Ito Steyer en el último especial de Flux sobre el trabajo. Ito Steyer hacía referencia a ese asunto en el que también coincidimos quienes estamos conversando, que nos interesa no solamente qué se hace como trabajo creativo, sino cómo se produce el trabajo creativo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la obra de Azahara es metareferencial, es una obra que habla sobre la propia gestación de los trabajos en la época contemporánea. O sea, yo creo que bueno, para mí era ese trabajo es un trabajo sobre pantallas, ¿no? Pero yo no dejo de estar detrás de la pantalla haciendo ese trabajo, ¿no? Aunque sea encargándolo, aunque sea supervisando qué es lo que esas personas a quienes les pido un monumento me envían, ¿no? Y creo que de alguna forma, en realidad, mostrando esos retazos de conversaciones en los que se pone en evidencia esa celeridad o esa competitividad o ese estar ahí, ¿no? Ese querer trabajar,
pienso que al final es como una especie de boomerang que lo que hace es hablar de la situación o las propias condiciones de trabajo creativo desde mi posición, por decirlo así. Por supuesto, salvando las distancias sobre la precariedad que yo pueda tener y la precariedad que puedan tener esas personas que están al otro lado de la pantalla en sitios muy lejanos, evidentemente. Pero creo que sí que hay un poco como ese juego, ¿no? de hablar al final, delegando esa parte creativa, al final de lo que estoy hablando es del propio proceso, ¿no? Como decía Remedios. Me parece muy interesante, Azara, en esto que comentas. Creo que el arte tiene, y los artistas y las artistas tienen esa gran prerrogativa de hacer convivir contradicciones y de permitir visibilizar lo que no se suele ver por esa aceleración de la que hablamos o por esa inmediatez que predomina en la cultura contemporánea. Y yo creo que si hablamos de invisibilización o de formas de invisibilización como puede ser la infravaloración, hoy en día yo creo que una forma de invisibilización y de ceguera es el exceso de haceres y de tareas que al estar escondidos o al estar repartidos a veces en la madrugada, en las horas en las que nos conectamos, en condiciones más o menos precarias, pero sí en condiciones de entrega y muchas veces de entusiasmo, prácticas que nos motivan. Yo creo que el encanto o el poder que tiene el artista es romper la temporalidad, intervenirla y ralentizarla, acelerarla o, como es tu caso, extraer esos fragmentos para hacerlas visibles, ¿no? O sea, coger esos fragmentos, hacerlos, algunos de ellos estáticos, para romper ese dinamismo, para romper esa inercia y de pronto darles una lente que nos permita verlo. O sea, a mí eso me parece un recurso valioso de la práctica artística y también de lo que acerca la práctica artística a la práctica filosófica y reflexiva, ¿no? Que es ayudarnos proporcionarnos unas lentes que nos permitan ver críticamente el mundo o cuando menos verlos desde otros puntos de vista, porque habituados a las lentes cotidianas hay cosas que nos pasan desapercibidas y son cosas que nos afectan a la hora de dar dignidad a nuestros trabajos. A veces cuando esa dignidad no tiene solo que ver con la del yo, ¿no? La del artista. El artista puede tener unas condiciones dignas de trabajo, pero en esa mirada comprometida con lo que está enfocando, está queriendo visibilizar una realidad, en este caso una realidad social o política. Bueno, yo creo que en mi caso personal no es muy fácil también parar, ¿no? Yo creo que también creo que el entusiasmo es muy revelador en ese sentido, ¿no? De que precisamente es muy difícil romper esas dinámicas de rapidez y de estar pues siempre, ¿no? Siempre participando, siempre diciendo que sí, siempre produciendo algo nuevo, ¿no? Creo que tal como apuntas es necesario y es como es lo que trato de hacer de alguna forma, pero no está exento de ser muy complicado, la verdad. Forma parte también de yo creo que de ese trampantojo de vida amable que nos dan las redes, en la que tendemos a compartir también lo positivo y en la que predomina, yo creo que una lógica de agrado. Ahora, cuando comentabas el tema de la aceptación, que yo creo que caracteriza también gran parte de nuestra rutina, quienes nos dedicamos a la vida cultural, tenemos multitud de pequeños trabajos y de pequeñas colaboraciones
y nos caracterizamos por aceptarlas por varias razones. Hay muchas personas que dependen de esas aceptaciones para seguir, y sobre todo en la época de pandemia en la que la cancelación ha sido la palabra predominante, esas colaboraciones han sido las que han mantenido el sustento y la estabilidad a muchas personas. Pero hay también, yo creo que como un cierto compromiso de aceptar lo que normalmente te piden esos iguales que están trabajando en condiciones muy parecidas y con compromisos políticos, sociales, activistas muchas veces muy similares. Y a mí en mi nuevo ensayo, cuando lo releía en estos días y leía los textos tanto de José como de Roc y los textos sobre tu obra, había mucha resonancia a esta forma de trabajar que a mí me recordaba a lo que Amelia Valcárcel en algunos trabajos comentaba, la ley del agrado en el feminismo, cuando en el patriarcado, ¿no? El patriarcado ya como el agrado ha sido una de las, entre las mujeres, heredada, digamos, filtrada de los contextos patriarcales. Y a mí es un tema que me parece interesante también para lanzarlo como línea de fuga, porque en esa aceptación muchas veces no solamente hay una aceptación que nos implica a cada uno de nosotros, sino también hay una aceptación que nos implica como colectivo, ¿no? Porque terminamos encadenándonos y a veces también neutralizándonos con multitud de tareas a las que se suman las propias del contexto digital, de tener que difundir aquello que hacemos, de tener que mantener esa maquinaria hiperproductiva a la que estamos constantemente poniendo resistencia. Y yo creo que un trabajo como el tuyo hace referencia también a esa resistencia necesaria a la maquinaria que no frena, ¿no? Que no frena y que se beneficia en gran medida de algo que singulariza nuestro trabajo, que es el entusiasmo que viene de esa pasión sincera, porque lo que hacemos nos motiva de veras, nos motiva tanto que a veces estamos dispuestos a hacerlos haya un reconocimiento, una remuneración o no. Y esta es un poco la base del entusiasmo. Yo creo que la vulnerabilidad de gran parte de los trabajadores creativos que nos exige siempre el reconocernos no ya solo como artistas, yo creo, sino como trabajadores. Por eso el que el trabajo sea el centro de la exposición, uno de los centros de la exposición, me parece muy interesante, porque pone el énfasis no ya en esa figura idealizada del artista que a pesar de todo crea, sino del artista que crea y trabaja, o sea, para el que la creación es un trabajo. Sí, o sea, yo creo que el mayor problema es como naturalizar la precariedad, ¿no? Es decir, detrás de todas estas situaciones, detrás de esa gran máquina que funciona sin parar, hay operaciones y hay mecanismos que alimentan esa máquina y que nos hacen precarizarnos, ¿no? Y yo creo que uno de los... bueno, ahora creo que vamos a hablar un poco de Verónica Gago, ¿no? También, pero creo que tal como apuntas tus Remedios, hay una serie de operaciones o de mecanismos que sujetan esta estructura, ¿no? Y que pues Verónica Gago habla de la deuda, ¿no? En concreto, que son mecanismos, digo desde la precariedad, ¿no? O los falsos autónomos, o sea, no es una estructura que se sostenga porque sí, sino que hay una serie de como digo, ¿no? Pues de mecanismos que la hacen sobrevivir y reproducirse y al final generar pues este tipo de precariedades o de trabajo que muchas veces haces gratuitamente por una cuestión de compromiso
Y creo que lo importante es problematizar sobre eso, ¿no? No dar por hecho nuestras condiciones laborales o de cualquier tipo, ¿no? No sé, José, si quieres retomar para hablar de Verónica y no irnos mucho de tiempo. Ahora que además has comentado directamente Verónica Gago, ella habla, bueno, tiene uno de sus libros, es La razón neoliberal, o este es el subtítulo, porque precisamente habla de cómo esta lógica extractivista y que funciona por precarización no utiliza únicamente estructuras, sino una lógica que se internaliza y que creo que el término que ella utiliza mucho es aterriza. Como aterriza en el espacio doméstico. En principio habíamos planteado este evento, de hecho, como un encuentro, un diálogo entre Remedios y Verónica Gago, antropóloga argentina, porque veíamos que había muchas resonancias y al mismo tiempo como puntos de trabajo, estamos diciendo la palabra trabajo muchísimo, puntos de intereses comunes, muchos intereses comunes, pero lenguajes diferentes. No hemos podido hacer al final coordinar las fechas, pero en diciembre nos pudimos reunir a Zahara y yo por videoconferencia con ella para grabar una entrevista y hemos cortado un cachito que queríamos compartir para al menos tener su voz en diferido, porque creo que apunta un par de ideas que creo que puede ser interesante para seguir profundizando en esto que estáis comentando. La cuestión de la deuda, digamos, para nosotras fue muy importante justamente para conectar un dispositivo súper abstracto, como es la cuestión de la deuda y las finanzas, en relación, es el verbo que nosotras utilizamos, aterrizado al espacio doméstico. En general, pensado como ese espacio, como ustedes señalaban, un poco visibilizado, puertas adentro, confinado, etc. Esto, el marco general, digamos, en que para nosotras se hace posible trazar esta relación de una manera que es también parte de una dinámica política, es la huelga feminista, ¿no? Nosotras un poco inscribimos en la huelga feminista como un dispositivo político que pone de relieve cuáles son las formas históricamente invisibilizadas de trabajo, pero al mismo tiempo hace el ejercicio práctico de decir qué significa reconocernos como trabajadoras en una diversidad de instancias, cuáles son nuestros territorios de trabajo, quién me reconoce como trabajadora y quién notaría mi ausencia en el caso de una huelga. Esas eran un poco las preguntas con las que hemos trabajado políticamente, digamos, durante la huelga, partiendo, como decimos nosotras, de un montón de compañías que decían, pero yo no puedo hacer huelga porque no tengo patrón, porque no tengo trabajo fijo, y a partir de esa pregunta, lo que para nosotras es más interesante es decir, ¿qué significa que es la herramienta de la huelga la que se tiene que abrir y ensanchar a esas realidades del trabajo? Y no que esas realidades del trabajo, que además son la materialidad de las mayorías, queden por fuera de la posibilidad de protesta y de acción colectiva, ¿no? Es como invertir un poco la historia de la huelga también, en el sentido de su definición estrecha y exclusiva de quiénes son los trabajadores, ¿no? Y en general, como sabemos, sindicalizados, varones, trabajo formal, etc. En digamos, en ese marco más general empezamos a trabajar, que a nosotras en particular nos interesaba, a Lucy y a mí, la cuestión financiera, ¿no? Para tratar de plegar justamente esos dos territorios, como el más abstracto y el más concreto. Y la pregunta era justamente cómo hace para entrar, qué tipo de intrusión hacen las finanzas en el espacio doméstico, ¿no? ¿Cómo es que llegan hasta ahí? ¿De qué manera entran? ¿Cómo intervienen? ¿Y cómo reorganizan lo doméstico? Hacemos esa doble acepción de que es la casa, pero es también esos territorios domésticos ampliados al barrio, a la comunidad, ¿no? Donde hay una reproducción social, efectivamente, y que no coincide exactamente con las paredes de la casa.
la investigación que nosotras venimos haciendo estos meses en la pandemia tiene que ver, por un lado, con el incremento de las deudas, es decir, la mayor intensificación de la toma de deuda desde hogares que se han quedado mucho más empobrecidos, que se han cortado los ingresos o que se han reducido los ingresos. Desde hogares, una de las situaciones que más hemos trabajado, que es que asumen deuda para tener conectividad, para, por ejemplo, cumplir con las tareas educativas de los hijos, de los hijos. Entonces, bueno, una de las fuentes mayores de deuda es comprar paquetes de datos de los teléfonos celulares para poder lograr tener conexión con las tareas de la escuela, porque no se tiene wifi en la casa. Pero a nosotras lo que nos interesa es como ir detectando cómo va sucediendo en concreto, cuáles son las espacialidades concretas en que las finanzas intervienen, de qué manera, cómo llegan, cómo ingresan al hogar, ¿no? ¿Quién facilita la infraestructura de este aterrizaje? Y una vez que están ahí, ¿qué dinámicas al interior del hogar generan? Este es el pequeño extracto de esta conversación que tuvimos, donde le preguntábamos también un poco a raíz particularmente de la instalación Homepage to Labor, cómo había sido su trabajo desde la antropología militante, como ella la define, en torno a la huelga feminista. La huelga feminista también como un dispositivo que durante los últimos 5 años ha ido acumulando y teniendo un fuerte peso en Argentina, y creo que vale la pena comentarlo, hasta conseguir resultados concretos, como por ejemplo la aprobación de la ley del aborto, que fue hace unas semanas en Argentina. Y como anécdota, que justo después de la presión, que hacía presión para la votación de la ley. Y me parecía muy interesante también hablar en particular de la huelga como un dispositivo, como ya dice, de visualización y como un lugar de encuentro, que está en el otro lado de la balanza del monumento, de este monumento al trabajador del que parte Azahara, que en este caso representa además como un sujeto único, que en imágenes de archivo el monumento ahora ya no existe, es de ahí, para quien se haya conectado un poco más tarde, este proyecto de Azahara partía de una peana, uno con la inscripción de homenaje al trabajo, donde la escultura, donde el monumento al trabajador se había fundido y estaba vacía. Entonces, a un proceso de buscar posibles diseños para ocupar ese lugar. Y bueno, la manifestación, la huelga como otro dispositivo de encuentro y de visibilización. Pero me parece que también que había una resonancia muy interesante con lo que comenta al final, con esa preocupación por cómo son cómo dice exactamente, cómo va sucediendo en concreto, cómo aterriza espacialmente estas dinámicas dentro del hogar. Entiendo también con el hogar como una especialidad expandida. Sí, a mí me parece fascinante el fragmento que habéis elegido de la entrevista y con seguridad sí, bueno, yo anduve buscando más reflexiones sobre Verónica, sobre su trabajo, porque me pareció cargado también de sugerencias y concretamente esta idea en la que enfatizáis del aterrizar me parece muy importante. Es muy importante en sí ya para el feminismo, pero también es importante para la práctica artística, porque el aterrizar supone mirar lo pequeño, profundizar frente a esas lógicas que predominan hoy el día de mirada rápida, de
mirada a lo masivo, de acercarnos a un mundo a través de los grandes rasgos, de las cuestiones masivas que enseguida nos paralizan y nos neutralizan, ¿no? O pareciera mostrarnos como sujetos sin agencia, sin alternativa. El aterrizar también del activismo etnográfico y del activismo artístico, de detenernos y mirar lo que hacemos cada uno de nosotros o lo que está aconteciendo en nuestra casa o en la casa de al lado. Y cuando hacemos ese ejercicio reflexivo y ese ejercicio de observación, esas cuestiones a las que apunta Verónica se convierten en cuestiones que nos convierten en plural. Esto que comentaba me parece también una cuestión necesaria a resaltar. Hablamos de intimidades, hablamos de cuestiones que parece que nos afectan a cada una de nosotras y que, sin embargo, al hacerlas públicas, bien en una huelga, bien en una red social, nos hacen de espejo y nos convierten en una pluralidad, en un nosotras o en algún otro tipo de nosotros colectivo. Yo creo que aquí hay, por un lado, a mí me parece muy necesaria esa reflexión sobre cómo ese espacio doméstico, privado, con la tecnología, hace tiempo que se ha convertido en otra cosa, en una suerte de esfera público-privada donde llama la atención a nivel antropológico incluso que lo que ha caracterizado la mayor parte de las culturas, que ha sido justamente la protección de lo privado, es lo que ya no caracteriza la cultura contemporánea. La cultura contemporánea se caracteriza justamente por lo opuesto, por haber convertido la privacidad en algo expuesto. La privacidad es algo que se ha convertido en que se ha abierto a las redes, tanto en esa forma característica también de trabajar hoy en día, donde el yo se ha convertido en producto y donde hay una inercia promovida por parte de las industrias para que esto, digamos, se alimente, como por parte del activismo. Yo diferencio aquí una cuestión esencial y es la siguiente. A mí me parece que en esa característica de la conversión de lo privado íntimo en público a través de las redes, en la sociedad, en la cultura contemporánea, hay una clara diferencia cuando hablamos de fuerzas dirigidas desde el exterior, como son las fuerzas capitalistas y las fuerzas que atraviesan las industrias digitales bajo ese espejismo de espacio público, donde realmente hay una intencionalidad mercantilista y donde de una manera reiterada nos animan a compartir y nos hacen normalizar el compartirlo lo privado. Creo que ahí hay una fuerza que viene desde fuera, es una fuerza que nos empuja y que nos normaliza, convirtiéndonos a todos en iguales, en el sentido de que todos lo hacen, lo hacemos, pero esa no es una fuerza emancipadora. Sin embargo, la fuerza a la que hace referencia Verónica, o que al menos ya he abierto en el activismo feminista y en el activismo político, es una fuerza que viene desde el interior, introdirigida, una fuerza donde la intimidad, lo que pasa dentro de nuestras casas, es compartido de manera voluntaria y es así como esa precariedad económica o esa problematización que la pandemia ha acentuado en el caso de las mujeres, cuando las escuelas se han cerrado y las escuelas son quizá el instrumento más igualitario y democrático que tenemos, porque las escuelas, los niños, independientemente de los recursos que tienen acceso al conocimiento y a la educación. Pero cuando las escuelas se cierran por la pandemia y vuelven a las casas, la desigualdad se convierte en la centralidad de sus vidas. Dependerá de si viven en un pequeño piso urbano, dependerá de sus padres, pueden ayudarles o no, si tienen ayuda para que puedan orientarles en su educación, si tienen recursos tecnológicos, si tienen conexión a internet, si tienen dispositivos o tienen que acceder a las clases a través de un móvil, de un teléfono móvil. Quiero decir con esto que ese
ese detenerse y llamar la atención sobre el endeudamiento que para muchas mujeres y muchas familias ha supuesto en la pandemia en relación a este asunto, nos ha devuelto a viejas formas de desigualdad acentuadas por la tecnología, porque paradójicamente, y aquí yo creo que la gran valencia de la tecnología nos iguala cuando tenemos esa infraestructura resuelta. Y ahí, antes José comentaba X01, en X01 una de las proclamas que reivindicábamos era la necesidad de que la conexión y el acceso a la tecnología fuera un bien global, democrático y universal, que toda persona pudiera tener ese acceso a la tecnología como garantía de acceso a un mundo igualitario. Esto en relación a lo que os comentaba de cómo verbalizar, compartir esa intimidad que perturba, dolorosa, que a veces tiene que ver con una asimetría, con una desigualdad, o otras muchas veces con violencias en esos contextos domésticos, donde aquello que pasa hasta hace poco no trascendía porque quedaba en cosa de parejas o en cosa del hogar. Todas aquellas problemáticas y desigualdades que han sustentado la asimetría de las mujeres y sobre las que se ha construido el patriarcado han tenido en la verbalización y publicación de la intimidad uno de sus grandes motores. Y aquí lo quiero contraponer a esa idea que comentaba antes. Yo creo que la cultura digital se caracteriza por convertir la intimidad en otra cosa distinta, por hacer pública la intimidad que antes nos pertenecía, pero esa publicación de la intimidad tiene lecturas y aristas muy distintas si hablamos de esas fuerzas dirigidas desde el exterior, en el caso del capitalismo, o si hablamos de una intencionalidad política y de una movilización activista en la que compartir lo que acontece en un espacio privado, como por ejemplo cuando preguntamos cuando ante una pantalla, en la soledad de nuestra habitación, ante un navegador como Google, preguntamos cómo abortar, eso que solo se quedaba entre Google y nosotros, y es bien interesante cómo esos tótem que hoy sostienen Internet sí que han sido ojos para esa invisibilización que no compartíamos con nadie, como eso que antes solo compartían las personas cercanas o con esos grandes espacios que registran, que cautivan y archivan lo privado, cuando esa intimidad se hace pública intencionadamente y se hace colectiva, se convierte en revolucionaria y en transgresora, y yo creo que ha sido la clave de mi la clave de los logros imprescindibles y esenciales del aborto en Argentina y en tantos otros países donde estas cuestiones están siendo una lucha todavía, ¿no? Entonces, yo creo que hay lecturas, hay muchas aristas en los asuntos que comenta Verónica, pero quisiera resaltar esa ambivalencia de la intimidad, de hacer pública la intimidad cuando viene de fuerzas activistas y feministas, y también el resaltar esa potencia del espacio doméstico, esa capacidad que tiene el activismo y esa necesidad que tenemos todas de que el activismo y la escritura y la práctica artística no se deje llevar por la fuerza de los grandes números, sino que siga profundizando en aquello que acontece en lo pequeño, en la historia, en esa historia doméstica y privada. Y quiero terminar con un último apunte que me sugerían también las palabras de Verónica, porque yo creo que cuando ella habla cuando se hablaba de la importancia de la huelga, y José lo resaltaba, de la huelga como colectividad y como contrapunto a ese monumento, a
a ese monumento para una persona, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un monumento a la pluralidad, a las trabajadoras o a los trabajadores, a la pluralidad? Yo creo que la huelga en el trabajo doméstico apunta también a esa perversión patriarcal de aquello que es difícil ver, salvo si no está hecho, pero apunta también a la gran dificultad de las mujeres para esa huelga, porque los trabajos domésticos se han atado con lazos afectivos y a veces con lazos morales al contexto social y familiar. Cuando Virginia Woolf o Simone de Beauvoir, cuando hablan del ángel del hogar, hablan de un mito de construcción de la feminidad, donde el trabajo no es solamente está apoyado en la responsabilidad de hacer una serie de tareas, sino que es un trabajo atado con lazos morales y con lazos afectivos que, por tanto, romperlos es doloroso, ¿no? Y yo ahí recordaba las palabras de Hegel, creo que decía que hablaba de que el que tiene el poder o sea, de que quien tiene miedo a la muerte tiende a convertirse en esclavo frente a quien la desprecia, ¿no? Quien tiene miedo a la muerte tiende a convertirse en sumiso. Y sirve para argumentar de muchas maneras como quienes han tenido más vidas a su cargo y quienes han tenido miedo no solamente a perder su vida, sino la vida de las personas cercanas, tienden más fácilmente a esos lazos de sumisión. Romper esos lazos de sumisión y romper esos lazos de invisibilidad requiere ese paso necesario de la huelga del trabajo doméstico. Yo creo que en ese sentido el gran logro ha sido, o uno de los grandes logros ha venido también por sustentarse en la tecnología y porque independientemente ya de su llevarse a la práctica, solamente en la amenaza simbólica ya ha sido eficaz, porque en esa amenaza simbólica ha creado contagio y ha hecho a la gente pensar en eso que no había pensado y en eso que no había visibilizado. Muchas gracias. Estamos llegando a la hora, que es el tiempo que habíamos marcado, pero habíamos comentado que quizá podíamos tener un poco más de flexibilidad y comento aquí que si alguien, creo que podemos abrir un poco turnos, si alguien quiere comentar algo, además estamos en petit comité, o quiere comentar algo por el chat, creo que podemos abrir un momento ahora para hacerlo. Pero mientras alguien se anima, me había quedado pensando en esto que habías comentado, que hay que entender que hay unas fuerzas comentabas del exterior que tienden a normalizar el compartir con un interés capitalista, un interés mercadotécnico, frente a unas fuerzas desde el interior. Y quizás una pregunta muy tonta o un poco naif, pero pensando en estas fuerzas del interior, estaba pensando cómo, porque antes hablábamos de cómo es la dinámica de compartir o la dinámica del trabajo líquido que nunca termina, el anclaje. Estas dinámicas vemos cómo se filtran en el hogar, pero también cómo se filtran en la subjetividad. Pero estaba pensando en cómo funcionan estas fuerzas desde el interior, como unas fuerzas que buscan, que tienen comentabas, una intencionalidad política, y pensando cómo se comparten, cómo se extienden, cómo se multiplican estas fuerzas. No sé, me quedaba con esa pregunta. Sí, a mí es una idea que me interesa mucho porque tiene que ver con lo que en el feminismo y en el activismo político llamamos la toma de conciencia. Cuando se toma conciencia, el sujeto no puede, el sujeto necesita compartirlo. Si no se comparte,
yo creo que incluso en los casos que podemos tener en mente de dificultades para compartirlo, hay siempre un ejercicio de escritura o de autonarración. La toma de conciencia para que realmente, y esto voy a ser un poco más concreta, para que una toma de conciencia y para que esa fuerza interior que moviliza en relación a una injusticia, a una desigualdad, por ejemplo, la que tiene que ver con advertir que el mundo no trata de la misma manera a quien está cruzando en una patera, o que no trata de la misma manera a una niña trans que vive en la periferia de Sevilla, o que no trata de la misma manera a determinadas personas que nacen como con una cuerda atada a la pierna y que les va echando para atrás, cuando de pronto tomamos conciencia de que el mundo es desigual, quizá para nosotros, pero también para personas que tenemos alrededor, y tomamos conciencia de ese asunto, necesitamos compartirlo y necesitamos verbalizarlo para hacerlo político. Y quizá el ejemplo más claro vendría de algo tan concreto como el Me Too, por ejemplo, ¿no? El Me Too, que además se habló de la tecnología para su eficacia cuando la violencia está pensada para avergonzar a las víctimas y no a quienes las ejercen, se convierte en algo que se convierte en pura intimidad, que no se comparte, ¿no? Que crea incluso miedo, trauma, vergüenza, pero en el momento en el que ves que otra persona lo comparte, esto es liberador, y por eso es muy importante ver que ese otro lo comparte, porque enseguida nace eso tan mágico que es el contagio de sentir que no somos únicos, y que justamente lo que moviliza en el arte político o en el pensamiento político no es decir qué exclusivos somos o qué singulares somos, qué originales somos, ¿no? Lo que moviliza es saber lo parecidas que somos las personas, y que esa violencia que está sintiendo esa persona es muy probable que también la hayamos sentido nosotras. En ese efecto yo creo de Me Too, yo creo que se ejemplifica muy bien esa fuerza interior. No es lo mismo cuando por ejemplo, en el contexto de los influencers, los adolescentes se sienten, digamos, presionados porque han normalizado que tienen que compartir cada cosa privada o íntima de sus vidas, porque, digamos, hay una presión contextual, epocal, que les lleva a ello, a cuando de una manera consciente e intencionada, yo, por ejemplo, o cualquier mujer decide compartir un abuso o una violación, y en ese compartir, en esa fuerza introdirigida, ese compartirlo hace que esa intimidad compartida genere una empatía, porque enseguida es vista como espejo de otras muchas personas que han sentido algo similar, y es cuando algo que empieza siendo minoritario, cuando algo que empieza siendo minoritario termina siendo colectivo y termina siendo representativo, es porque nace de algo que oprimía, de algo opresivo que culturalmente teníamos miedo a contar. La cultura contemporánea, en ese sentido, nos enseña a compartir aquello que oprime. Es también una idea que desarrolla de una manera quizá mucho más aguda y más fina que lo estoy haciendo yo aquí con palabras, en el trabajo sobre los estudios sobre intimidad de Paula Sibilia, de la antropóloga Paula Sibilia, que ya publicó hace unos años también sobre la intimidad conectada y sobre el contexto de cultura red, y ella hablaba también de esa visión, y quiero recordar que Eva y yo en sus trabajos también diferencia diferentes fuerzas. En el fondo es una cuestión de agencia, ¿no? Una cuestión de toma de conciencia, de posicionamiento del sujeto, que yo creo muy potente, porque en ella se sostiene
el sujeto y lo colectivo, es decir, la subjetividad y la identidad, esa identidad como lo que los demás hacen con nosotros, ¿no? Cómo se construye la idea, por ejemplo, de mujer o la idea de inmigrante, esa construcción colectiva de una comunidad, y la subjetividad como lo que nosotros hacemos con lo que la sociedad hace con nosotros, ¿no? Yo creo que en ese posicionamiento, en esa fuerza interna compartida, hay un posicionamiento de toma de conciencia que además da la vuelta a esa crítica que solemos hacer a Internet como un espacio que nos convierte en sujetos producto, en escaparate, y es cierto que esa vista está presente, pero están también esas otras aristas, ¿no? Que Internet ha permitido globalizar esas luchas políticas y exteriorizar esas formas opresivas, convirtiéndolas en fuerza activista, y a veces a través de palabra, de tweets, a través de práctica artística, y a veces también a través de autonarración. Yo creo que la autonarración feminista en gran medida también está teniendo un momento de grandísima, un momento explosivo, porque no solamente hay una potencia creativa detrás, hay una potencia política, incluso pudiendo considerar que, como en toda escritura, hay una potencia vanidosa de expresar y de necesitar compartir y desarrollar la escritura, pero hay ante todo un subordinar esa potencia a la búsqueda de que sea colectiva. Hay una palabra que me está resonando desde el principio y que no hemos dicho, que es la palabra solidaridad. Sí. Es la búsqueda también es la necesidad de crear también nuevas formas de solidaridad. Y pensando en relación con la exposición de lo que la tecnología hace dentro del cuarto propio conectado, sino también de dónde viene. Y rastreando, la vincula con los procesos de extractivismo en el Sáhara Occidental, donde resuenan muchos otros procesos de extractivismo coloniales o neocoloniales que sustentan estas tecnologías. Y pensar o situarse, como hace Azahara para los proyectos de la exposición, en una zona fronteriza, nos traía todos los ecos también de una serie de luchas históricas, de solidaridades históricas entre sujetos diferentes. Estoy pensando en el catálogo que publicamos, que saldrá finalmente la semana que viene. Hemos incluido una conversación con Larisa Pérez Flores, filósofa canaria, donde habla de esa solidaridad entre diferentes pueblos y una solidaridad que se mueve más allá de identidades cerradas, de identidades nacionales. No sé, pensando con todos estos ecos y lo que estabas comentando, veía la necesidad de la solidaridad. No es no es un concepto estanco o una herramienta o un sentimiento o una emoción pasiva, sino que necesita ser continuamente creada y construida. Y es necesario inventar formas que aún no conocemos de relacionarnos con las tecnologías y con cuerpos que no podemos ver, pero que gracias a estos gestos que comentabas, como el de Me Too o tantos otros, asoman la mano y dicen estamos aquí. Sí, disculpad si, no sé si Azahara quería comentar algo, pero es que son temas como me interesan. ¿Querías comentar, Azahara? No, o sea, no, tenía como, he estado tomando notas como una alumna, pero preferiría que hablaras tú. Es que son tantas las presiones que una nota cuando comentas determinadas cuestiones y aludes a los trabajos de Azahara, que para mí fueron
me hacían abrir los ojos constantemente ante esa complicidad que entendía y efectivamente has dicho una palabra clave que yo he tenido todo el tiempo en mente, que creo que no he verbalizado teniéndola en la mente, porque me surgía cuando veía su obra y curiosamente también aparece en la parte final del ensayo que he terminado, está sostenido sobre la idea de solidaridad y la idea de esperanza, pero más sobre, ambos son, como has comentado, afectos, pero afectos activos, no son como el miedo, que son afectos que cohíben o que paralizan, ¿no? La solidaridad es un tipo de ente y de emoción que genera alianzas y antes que habla de identidad a mí es una palabra que siempre me genera un cierto, me chirría porque recuerda las identidades dogmáticas contra las que tanto nos hemos posicionado y efectivamente en los trabajos en algunos trabajos de Azahara hay esa intención de afinidades, de identidades o afinidades, donde se evidencian a través de formas de solidaridad, se evidencia la construcción de nuevas colectividades que yo creo que difieren de las colectividades que hoy en día caracterizan, según algunos sociólogos y antropólogos, las redes, ¿no? Las colectividades en la red solemos decir que se caracterizan por definirse más por la comparecencia, por estar en un lugar determinado, que por la pertenencia. Y eso tiene cosas buenas y malas, ¿no? O sea, el no pertenecer a algo pues nos aleja de esas formas dogmáticas e identitarias del pasado, ¿no? Pero el comparecerse es como un vínculo muy ligero, ¿no? Que es otra de las características de las colectividades en Internet, esas formas de comparecencia, de estar juntos, cuestionados por la edad, por la afición, por compartir proyectos, pero sin que las cosas nos enganchen demasiado, siendo capaces de crear como una llama, una colectividad de unos números muy altos de una forma espontánea por algo que de pronto nos moviliza o por una impresión, pero sin que esos viejos vínculos políticos, morales o éticos no estén presentes. Y sin embargo, en el trabajo, yo creo que en el trabajo artístico y reflexivo, tan absolutamente esencial en estos tiempos, se permite habilitar la de esas formas de solidaridad, pero digamos que las formas colectivas que predominan son formas que tienden más a esas afinidades, a esas formas ligeras que tienen, como comentaba, pueden tener cosas positivas, esos movimientos de solidaridad instantánea, pero tienen también, se echan en falta esas otras formas de colectividad más complejas en las que, como bien apuntas, podamos incluir junto a la solidaridad ese elemento tan esencial para la práctica artística que es la imaginación. Es decir, imaginar nuevas formas de estar juntos incluso estando separados. Antes citabas los 3 finales del entusiasmo y en esos 3 finales sin querer concluir y por tanto llevar a engaños en que esto tiene un final concreto, sino queriendo más bien situar líneas de fuga sobre las que seguir especulando, yo situaba unos ciertos agarres que a mí me parecen muy importantes tanto para el futuro de la práctica artística como trabajo y la práctica creativa como trabajo, como para también el activismo político, la implicación en un mundo cuando tomamos conciencia de que somos personas que siendo conscientes de que nos equivocaremos y nos equivocamos constantemente, queremos implicarnos y queremos implicarnos en un mundo mejorado. Y esas cuestiones claves eran conciencia, y la conciencia tiene que ver con el espacio en blanco, con la parada, con la transición entre pantallas, que en este mundo hoy en día, un cuarto propio conectado, hemos
estamos perdiendo cuando somos capaces de encadenar y concatenar el trabajo en una pantalla junto a la pantalla de entretenimiento, perdiendo los espacios de tránsito, esos espacios, tiempos vacíos que yo sé que a los tres tanto nos gustan, esas casillas vacías que nos permiten la pausa de la conciencia y del pensar en lo que estamos haciendo y, por tanto, del pensar en nuestra implicación en lo que hacemos, porque siempre hay una posibilidad de implicarnos. Por tanto, esa conciencia y la alianza y imaginación. Yo creo que la alianza yo la sigo planteando, tiene que ver con la solidaridad. Tiene que ver con ahora esa fragilidad, la pandemia que nos bombardea a todas horas, esa fragilidad y esa vulnerabilidad es en el fondo una forma de cohesión comunitaria, un recordatorio de que somos seres sociales y que siendo seres sociales, las formas que se estimulan desde las lógicas capitalistas y tecnológicas tienden a reforzar formas más individualistas, más competitivas, en las que los antes amigos son vistos como rivales, son vistos más enfrente y no tanto al lado. No sé, se me ocurre que sería interesante poder idear algún mecanismo de visualización en el que en lugar de vernos enfrente podamos vernos de perfil, ¿no? Podamos vernos simbólicamente no ya como alguien que está frente a otra persona y por tanto como un protagonista junto a un antagonista, en esas lógicas de polarización que también escenifican e ilustran redes como Twitter, ¿no? Que tanto favorecen el ver al otro como alguien que está enfrente, que no está al lado. Yo creo que la solidaridad tiene que ver con una construcción de iguales, que tiene mucho de esa horizontalización que en el feminismo y en el ciberfeminismo hemos reivindicado, de una construcción horizontal, de construcción a través de esas alianzas. Y para esas alianzas, la imaginación y las nuevas fabulaciones que forman parte de nuestro día a día en la práctica reflexiva y creativa son importantes, porque también si algo tenemos claro es que no queremos repetirnos y quizá no tenemos ese futuro mejorado visualizado, ¿no? Afortunadamente no lo tenemos claro, es la tentativa y la experimentación la que colectivamente nos ayuda a darle forma, pero siempre con esos componentes que son esenciales y que tienen que ver con la imaginación, con el riesgo a visualizarnos de otra manera y por tanto con el riesgo a valorar el error en nuestros procesos de trabajo y apoyándose también en la solidaridad como esa forma también de alianza que implica una empatía con el otro, y que a mí en algo la solidaridad siempre me ha recordado esa forma de amistad que defendía, quiero recordar que era Lagny, cuando hablaba de alegrarse con lo bueno que le pasa al otro y entristecerse con lo malo que le pasa al otro. En una época tan competitiva como la actual, esa forma de amistad, de ser capaces de desarrollar esos afectos positivos que hemos de entrenar y hemos de construir con los otros, es algo que me parece muy estimulante. Y en los proyectos que tú comentabas, José, sobre los proyectos de Azahara, donde personas muy distintas se unen de algo positivo para esa nueva comunidad que surge, sería un ejemplo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que estamos llegando ya a una hora límite para ir cerrando, pero antes quería preguntar, no sé si Azahara quieres comentar algo antes de cerrar, o si alguien quiere comentar algo desde su pantalla cuarto propio
conectado. Yo puedo comentar, pero prefiero que si hay alguien que tiene muchas ganas, porque yo estoy disfrutando mucho, entonces si alguien, o sea, pues tengo cositas apuntadas, pero si a alguien le apetece preguntar, prefiero dar la palabra. Sí. María, ¿te he pisado, María? No. Bueno, no es tanto preguntar, sino es una reflexión en voz alta que me va surgiendo desde de tantas cosas tan interesantes en las que muy probablemente no discrepo en nada, pero me surgen muchas dudas y hilo una cosa con la otra. Cuando se hablaba sobre la intimidad, vivimos una época en que la intimidad y el espacio privado ha tomado parte de lo público, y vivimos una época en que lo íntimo y lo privado a través de las redes forma parte de lo colectivo. Bueno, yo sí, unido con esto último de la solidaridad, voy a hacer un paréntesis en la que mi reflexión creo que no va a ningún sitio, pero sí me apetece compartirla. Y esto último que comentaba Remedios sobre la solidaridad, sobre la necesidad de esta red, yo no sé si esas dos cosas se contraponen y no son posibles. Yo soy actriz, dirijo la Sala Guirigay, y en estos momentos tengo que posponer toda la programación de los espectáculos de teatro, y por presiones institucionales, no porque queramos, no, pero por presiones institucionales me obligan a hacerlas, con lo cual me proponen que lo que tengo que hacerlas es en streaming. El streaming, que me he enterado de ayer a hoy lo que es y lo que necesito para hacerlo, porque no tenía ni puta idea de lo que era, pero no me queda más narices que aprenderlo. Es realmente una posición perversa frente a lo que es el teatro, porque el teatro, el hecho teatral es el contacto directo entre los actores, actrices y el público. Si no hay ese contacto directo, no hay el compartir el proceso de creación, por lo cual no hay posibilidad de compartir lo íntimo y lo privado del elenco de actrices y actores, no se produce el hecho teatral, con lo cual el streaming, bueno, pues puede ser, pero realmente es una actitud perversa. Que tenga que hacerlo, bueno, pues me obligan a hacerlo, y a lo mejor lo hago, aunque me resistiré a ello. Esto unido, lo que compartimos, esto íntimo y la intimidad y la privacidad de las personas a través de las redes y a través de esta tecnología, realmente yo creo que tiene un toque de barniz y de impostura, que realmente no creo que sea la intimidad y la privacidad, sino es la actitud que yo como mujer quiero presentar ante vosotros. No es lo íntimo ni lo privado mío, o sea, que estamos hablando siempre de unas relaciones entre lo falso y lo impostado. Mi cuarto propio es el mío, entonces si esta tarde me permite poder escuchar a Remedios, cosa que me agrada enormemente y que te sigo, a Zahara, a la que quiero y respeto muchísimo, y a las demás personas todavía. Y está bien, pero mi cuarto propio y mi intimidad es la mía. Te pertenece, claro. Me pertenece. Entonces, yo creo que hablamos de una gran falsedad. Si hablamos de que si es cierto que los grandes hermanos que hay por ahí sí comparten, pero comparten algo que es falso. Entonces, plantear la premisa sobre eso me parece casi estarnos engañando a nosotras mismas. Cuando a esto último que hablas de la solidaridad me ha parecido muy interesante, pero esto es otra cosa. Yo en ningún momento puedo tener una solidaridad contigo como mujer si realmente no acabo tomando una taza de té. A lo mejor será una cursilada esto, ¿no? O no compartimos. O fumamos y realmente nos comportamos como somos, ¿no? Entonces, ya digo, es una reflexión, no viene, pero surge justamente en esta reflexión en un momento en el que como actriz me están algo que va contra las leyes fundamentales del teatro, ¿no?
Entonces, me ha producido muchas dudas y muchas preguntas sobre todo esto y sobre todo este hecho de la privacidad y la intimidad. Creo que es algo que la tecnología nos podrá dar mucho, pero esto no, creo. Sí, es absolutamente fabulosa las cuestiones que planteas, que están muy entrelazadas y que en gran medida yo me siento empatizo mucho contigo porque mi forma de entender la conversación y el diálogo, a diferencia de cómo entiendo, mientras que la escritura se apoya en borradores tras borradores, en las que terminas por pensar mucho lo que finalmente queda escrito, el encanto y la potencia que tiene la conversación es poder compartir esas cuestiones que nos punzan de muchas maneras, incluso esas contradicciones ante lo que nos inquieta y nos fascina al mismo tiempo. Yo creo que la tecnología está llena de estas ambivalencias. Yo creo que la tecnología es pura ambivalencia y más en un momento como en el que vivimos, donde nos está facilitando formas de vida muy distintas, para muchas personas, comentábamos antes, más emancipadoras, en tanto pueden elegir dónde cuando quieren trabajar y en relación a los lugares donde viven y permiten sin duda unas formas de construcción de sujeto y de liberación que antes impensables, pero entre esas lecturas por las que a veces oscilamos de querer ver cuestiones positivas y negativas de la tecnología, en las conversaciones, en los debates habitamos ese gradiente de matices donde hay cosas que nos interesan y otras cosas que no. Por eso te agradezco mucho las cuestiones que planteas. Bueno, comienzo. Y disculpadme si me espero un poquito, pero es que mi forma de pensar es tirar de esos hilos. Lo primero que creo es que podemos crear intimidad compartiendo una taza de té, por supuesto, pero Internet es un espacio muy interesante para crear intimidad, especialmente a dos. El libro del que os hablaba, que acabo de terminar, es un libro construido sobre una pluralidad de personas que nunca se han visto entre ellas, sino construido a dos. A raíz de la escritura, del entusiasmo, he tenido la grandísima suerte de compartir correos electrónicos, conversaciones a dos con personas que de alguna forma se sentían interpeladas por lo que un personaje llamado Sibila narraba en ese libro y me contaban la realidad de su día a día, realidad que tienen en muchos casos cuestiones muy similares a estas que tú comentas en relación a esa disyuntiva a la que te enfrentas ahora con la obra de teatro. Y en el formato de conversación de madrugada o también en la escritura epistolar, porque hay veces que cuando nos interesa, cuando los mensajes dejan de ser esa cosa impersonal de trabajo y van con alma adjunto y empezamos a hablarnos de nosotros, empezamos a construir intimidad. Esto es un previo apunte para compartirte que yo sí que creo que podemos construir intimidad de algunas maneras en Internet, pero estoy de acuerdo contigo con que la tendencia que estamos viviendo hoy en día, especialmente en el mundo cultural, pero en casi todos los contextos, es a primar que todo puede ser digitalizado. Todo puede y debe ser digitalizado por defecto. Antes de comenzar la charla hablábamos de los riesgos que tienen también esas digitalizaciones y de las pérdidas de trabajo que en contextos educativos y en contextos culturales está suponiendo el archivo. Pero esa sería, digamos, como una preocupación posible, pero otra que tiene que ver con esa especificidad que tú comentas. El teatro claramente es cuerpo y el teatro en Internet es la imagen del cuerpo. O sea, en Internet el cuerpo es mediado, el cuerpo es interfaz. O sea, el cuerpo que nos estamos viendo es la imagen del cuerpo, y con las tecnologías contemporáneas en las que cada vez más podemos crear un rostro distinto en nuestro cuerpo, el anuncio de Lola Flores del que todo el mundo habla es un ejemplo de lo que está por venir. Los cuerpos son y serán cada vez más imágenes del cuerpo. Entonces yo estoy muy de acuerdo contigo en que quien considere que
que se puede llevar, que una obra de teatro se puede llevar a la red sin más, no ha entendido nada de lo que es el teatro y de los matices y de la esencia del teatro. Esto no quita que haya fórmulas experimentales, que muchos dramaturgos, actores y actrices están trabajando para interactuar con la tecnología y que como complemento al teatro el archivo de las obras puede ser interesante, pero nunca se podrá sustituir la fisicidad, el respirar, la oportunidad de ver a un sujeto corporeizado sin mascarilla en un escenario y más ahora en la que solamente podemos vernos los rostros en la pantalla y en la que el cuerpo y la cercanía de los cuerpos ha sido revalorizado. Yo tengo la sensación de que va a haber un efecto rebote en cuanto si conseguimos que las vacunas surtan efecto y que nos pasará como cuando en los años 90 empezábamos a tener, empezaban a darse esas relaciones afectivas a través de Internet y lejos de lo que muchos pensaban, esas relaciones en Internet a través del chat animaban a más encuentros presenciales fuera del chat, porque es la ausencia lo que hace más presente lo ausente. O sea, el hecho de no tener cuerpo, de no tener esa materialidad, lo hace que se eche mucho más en falta. Yo creo que en ese sentido nunca puede sustituirse. Y en relación a la contraposición, a esa reflexión que plantea sobre o esa preocupación sobre la pérdida de intimidad en el contexto digital, yo creo que hay en este sentido una lucha que es de fuerzas muy diferentes, en la que las industrias tecnológicas están teniendo todo el poder y están teniendo todo el control, que tienden a incentivar y a normalizar que compartamos la intimidad de forma más o menos consciente a través de las huellas, datos y de la cotidianidad que vamos dejando en nuestros dispositivos tecnológicos, y que para esto necesitamos una sociedad y una política fuerte para entender que el espacio público, que el espacio que tenemos en estas redes privativas no es espacio público, es un trampantojo de espacio público, claro. pero es un espacio que está condicionado por esas lentes y por esas normativas. Lo que ha pasado recientemente cuando algunas empresas como Twitter quitaron sus redes a Trump, nos hace pensar ahora y por qué no a otros, o sea, qué poder tienen para silenciar y para invisibilizar o visibilizar, qué grandísimo poder tienen estas industrias para crear suceso, para crear política, para crear pensamiento, para crear tendencia en el mundo contemporáneo. Y esto es bajo esa base de apropiación normalizada y no siempre regulada, o todavía muy poco regulada, de esa apropiación de la intimidad. Por una parte, esa movilización ciudadana, política, social, para reivindicar que el espacio público tiene que ser realmente espacio público, es necesaria, pero también yo creo que es importante no perder de vista en nuestra cotidianidad el derecho que tenemos a esa intimidad como valor que nos identifica como personas. Si hay algo que identifica a las personas, incluso a los que han sido, fueron o todavía tristemente son esclavos, es la intimidad. La intimidad es aquello que no se puede donar, o sea, es aquello que solamente nos pertenece a nosotros, ¿no? Es aquello que solamente se debiera poder donar bajo un ejercicio de libertad. Vivimos una sociedad tan sofisticada que ha ideado todo tipo de fórmulas para que aquello que pensamos que solo nos pertenece a nosotros, esa intimidad que pensamos que solo nos pertenece a nosotros, tenga muchas fisuras y esté perdiéndose por muchos lados, y esa intimidad está siendo apropiada, ¿no? Y yo creo que en ese contexto de complejidad, yo lo que
sé que no era pregunta, no es simplemente una reflexión, igual que la mía es también una reflexión cargada de múltiples preguntas, pero yo te animo a ejercer tu libertad y tu posicionamiento de haciendo no esto que te han pedido, a seguir reivindicando la singularidad del teatro y el poder de intimidad que genera en esa presencialidad de cuerpos en un lugar y momento determinado. Gracias. No sé si María quería comentar algo. Ahora es que como se nos solapan los micros porque estamos en la misma sala, bien, ¿no? Pues nada, al igual que Mazda, ¿no? Tengo muchísimas preguntas, Remedio, pero no podría ahora mismo efectuar ninguna. Te admiro muchísimo. Cuando he leído El ojo y el capital se me ha abierto el ojo, con el entusiasmo me he desencantado y hoy tengo también pues mucha emoción por haberte escuchado y muchas preguntas que no soy capaz ahora mismo de formular. Pero sí que me resuena una palabra en la cabeza que es contagio, porque tú le has dado un resignificado, has resignificado la palabra contagio en lo que estabas hablando. Ahora que todo el rato la palabra contagio nos lleva al coronavirus, tú has hablado de cómo se puede contagiar la solidaridad o cómo el Me Too fue producto de un contagio. Y me encanta me parece que esa imaginación de la resignificación de palabras es con la que tenemos que trabajar para imaginar ese futuro mejorado. Pero también soy muy pesimista y como mi compañera Mazda, pues la tontería también se contagia muy fácilmente. Pero has hecho un resumen maravilloso, no voy a añadir nada más y disculpa cortarte, pero es que cuando hablamos de pesimismo, Virginia Woolf reivindicaba el poder de las outsiders como esas, no decía exactamente, creo recordar, feministas, pero sí esa idea de tristes, amargadas, de críticas, pero que esconden el encanto de la conciencia. La conciencia produce malestar, el malestar es inevitable porque se toma conciencia de la complejidad, pero es activo. O sea, ese malestar, yo cambiaría el pesimismo por la crítica, ¿no? Por esa visión crítica de que el mundo es complejo, pero nos exige un estar activos, ¿no? Sí, a mí me da miedo el contagio de movimientos como el fascismo, ¿no? O también el contagio de la tontería que te provoca la sobreinformación a través de los medios de comunicación de masa, y ahí es donde me colapso y me cuesta mucho imaginar un futuro mejorado, porque creo que es difícil, que la inteligencia se va quedando atrás. Bueno, está muy bien que tengamos esas coincidencias y esas disonancias. En esa diversidad es donde sería terrorífico que todos pensáramos de esa misma manera. En esas diferencias yo creo que aunque tú no quieras o aunque seas pesimista podemos seguir mirando el mundo de otras maneras y compartiendo esas miradas, porque en el fondo compartir esas miradas a veces no hacen falta grandes gestos revolucionarios. Esas revoluciones grandísimas, como por ejemplo la del aborto, que ha acontecido maravillosamente en Argentina, acontecen de pequeñas cosas, de ese pequeño contagio de uno a otro, o de una a otra, que se va extendiendo, ¿no? O sea, no nos tiene que pesar la mochila de hacer grandes cosas, sino que yo creo que en compartir esas miradas, aquí que hemos hablado tanto de visibilización y de cuestiones que tienen que ver con la desigualdad, ahí vamos generando
un contagio que no es solo el que nos lleva el virus de una mano a la cara, sino el que de pronto nos hace, nos pone una chispa en el alma. Sí, muchas gracias, Remedios. Gracias a ti. Bueno, José, que vamos a ir, ¿no?, cerrando. Yo sí. voy a decir solamente que darle las gracias a Remedios, sobre todo, porque creo que hablar de lo colectivo y de las alianzas y de la solidaridad, justamente con la anterior conversación con Nacho, ¿no?, salimos con José, nos llamamos y José me dijo, ay, parece una pequeña comunidad con pantalla trémula, ¿no? Y creo que justamente cuando somos conscientes de que las tecnologías pues nos atomizan también, ¿no?, y que nos hacen ser soledades de lo colectivo y de las alianzas, pues es especialmente necesario. Y te paso la palabra, José. Iba a ir haciendo un cierre, pero he visto que Roque ha encendido la cámara. No sé si con intención de comentar algo. No, solo de agradecer la sesión y sobre todo de saludar a Remedios. Me habría parecido rarísimo qué gusto verte. Y estar aquí en la oscuridad y no dar la cara y saludar. Hace muchos años que no nos vemos en persona, pero vamos siguiendo los trabajos y ha sido un placer escucharte. Y leerte, para mí también recuperarte, leerte, y qué gusto que pongas la cámara, ver el rostro acerca. Sí, esto me daba cierto reparo también, pensando en que los años que llevamos en no viéndonos, seguramente tendrías un pequeño shock o un gran shock, pero efectivamente. No, veo muy difuminadamente por un problema de visión, con lo cual es más una intuición de rostro. Eso juega a mi favor, está muy bien, Remedios, te lo agradezco. Pues nada, que ha sido una sesión magnífica y que aparte me parece que los trabajos de Azahara merecen la atención de personas que como tú pueden articularlas con toda una serie de tramas que no solo están en el territorio de la crítica o la teoría del arte, sino que lo llevan también hacia la filosofía, la antropología y hacia movimientos sociales que creo que hacen que se entienda también este trabajo en un contexto distinto al que es el contexto y las resonancias de una sala de exposiciones o de un centro de arte, etcétera, ¿no? Que aún estando abierto a esas corrientes, pero creo que el trabajo de Azahara puede realmente tener una repercusión a través de personas que lo estudien y lo lleven también como experiencias extrapolables a otras dimensiones. Creo que en eso tú puedes contribuir muchísimo y de hecho es como leo yo esta sesión. Creo que esta es la gran contribución. O sea que Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Roc. Roc ha escrito un texto fantástico en el catálogo de Isla de Arena, que seguramente tengamos o lo tengan en Girona en sus manos la semana que viene. Que para terminar de una forma circular, recordamos que la semana que viene termina la exposición el próximo domingo, el domingo de la semana que viene. Termina un ciclo de trabajo, de reflexiones y de encuentros que antes recordábamos que ha sido de todo este año y que yo he tenido el placer de estar metido ahí en medio. Así que con estos agradecimientos creo que podemos concluir. Muchísimas gracias, Remedios, por dedicarnos este tiempo y estas reflexiones. Ha sido un encuentro bellísimo, es la palabra que me sale. Y nos seguimos, creo que podemos decir, nos seguimos viendo en las pantallas. Nos seguimos. Muchísimas gracias y a quienes nos escuchan y están todavía presentes o a quienes nos vayan a escuchar si ven la grabación, yo les animo no solo a visitar la exposición si pueden, sino a leer vuestros trabajos, los trabajos de lo que hay sobre la obra de Azahara, tus trabajos, José, los trabajos de Roc. Creo que Internet también nos permite, si no podemos visitar las exposiciones, acercarnos a trabajos que
que nos sitúan en la época que vivimos. Ha sido un placer retomar los rostros y os lo agradezco mucho. Ha sido un placer para mí.